sigue ayudándonos, sigue bendiciéndonos, Señor, y toma, Señor, realmente la palabra de hoy para que cale en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias por todo. Amén y amén. Amén, Hermano amén. Eric, adelante. Bueno, estoy grabando ya en la computadora. Aquí me acaba de indicar, bueno, ayer hubo una actualización de Windows y aquí me está diciendo el navegador que no tengo permiso para transmitir en vivo. Vean ustedes qué belleza, ¿verdad? Entonces, bueno, ni modo, no se va a transmitir en vivo. Lo tendré que transmitir después. Mi tía se va a quedar esperando porque según este navegador no tengo permiso de transmitir en vivo. Voy a intentar una vez más, mis hermanos, solamente para ver si me deja transmitir en vivo. Hace todo rapidísimo, pero a la hora de decir conectarme en vivo, ahora sí, ya me dejó, gracias a Dios. Creo que ya le salió el mensaje de que está siendo transmitido en vivo. Todavía no estamos. Muy bien, ya estamos en vivo también. Entonces, un saludo desde ya a todas las personas que por el Facebook acostumbran conectarse y acompañarnos. Y quiero agradecer a Dios por la oportunidad de hablar sobre este tema, porque es un tema que realmente, como decimos aquí en Costa Rica, se las trae, ¿verdad? Estamos hablando de que hoy vamos a hablar del tema de la esclavitud en la Biblia, y es un tema que se trata poco. Don Edgar Daniels nos había aportado en sesiones pasadas, cuando hablábamos del tema, pensando en hacer el estudio, que las condiciones para que una persona caiga en esclavitud pueden no haber cambiado mucho desde los tiempos del Antiguo Testamento. Y él decía ignorancia, pobreza, avaricia. Y yo le pongo también poder, poder de aquellos que tienen el poder militar o económico para subyugar a otros, ¿verdad? Lo más cercano que conocemos algunos sobre la esclavitud son las historias atroces sobre la captura de los africanos por parte de los europeos y su traslado forzoso a América. También los chinos fueron objeto de este tipo de práctica. Eran traídos a América para trabajar en condiciones infrahumanas. Muchos morían mientras estaban trabajando. En el caso de los africanos, se hicieron extensas colonias de esclavos que vivían también en condiciones infrahumanas dependiendo de quién fuera el amo que les había tocado. La esclavitud en la Biblia, esto lo tomé de una página en internet, esta parte que voy a leer. La esclavitud en la Biblia es un tema difícil de abordar porque nuestro parámetro es a la vez horrible y en gran medida ajeno a la esclavitud en la Biblia. Los esclavos de nuestra época y de los últimos siglos son esclavos de corral. Fueron engañados o forzados a trabajar, no recibían ningún pago y no tenían derecho a negarse a trabajar, estaban en manos de otra persona. Perdón, Don Eric, Edgar tiene levantada la mano. exacto. Adelante, don Edgar. Gracias, muy amable. Nada más una interrupción así rápido, a manera de ilustración. Usted aportó muy bien de que los chinos los trajeron también como esclavos para trabajar y aquí en nuestro país, en la zona atlántica, para el asunto del ferrocarril y algunos sembradíos en ese entonces del cacao y el banano. Y lo que quería aportarle es que en Limón hay un cementerio exclusivo para chinos. Todavía existe.
porque ellos venían, no resistían, morían por el paludismo y otras enfermedades, y todavía hoy en día, en el 2023, todavía hay un cementerio que es exclusivo para chinos, para que usted vea la magnitud y de la cantidad de gente que venía y moría de los chinos. Disculpe, eso era un aporte. No, mi hermano, eso es valiosísimo porque inclusive yo desconocía ese dato, ¿sabe? Y así es. Yo sabía que habían traído chinos para trabajar acá. Ajá. En condiciones de esclavitud realmente. Pero morían montones. Hay un cementerio, llaman el famoso cementerio chino, que ahí está aún todavía en este pleno Limón en siglo XXI. Ese dato no lo sabía. Sí, amén, a la orden. Gracias. Estamos ahí. Muy bien. Sigo leyendo. La esclavitud en el Antiguo Testamento era muy diferente e implicaba una variedad de métodos, situaciones y restricciones. No obstante, el Antiguo Testamento es claro en cuanto a la captura de personas y su venta como si fueran bienes muebles. El secuestro era un delito condenado a muerte. Éxodo 21:16 nos dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Ahora, ¿está permitida la esclavitud en la Biblia? Son una de las preguntas que nos hicieron. Bueno, la Biblia no prohíbe explícitamente la esclavitud, pero tampoco la promueve. Tal como vimos cuando estudiábamos el pacto de Dios con Abraham, este ya tenía esclavos cuando fue llamado. O sea, Abraham, el hombre que fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, no era alguien desposeído, no era alguien que salía sin nada, era una familia poderosa, reconocida. Y en Génesis 24, 34 y 38, leemos: entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Abraham mandó uno de sus criados a una gestión. Verso 35, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Observe que en el contexto del pasaje menciona a las personas, siervos y siervas, como posesiones. Dentro de ovejas, vacas, plata, oro, camellos y asnos. Está en el mismo contexto, ni siquiera hace una separación especial. Primero pone animales, ovejas y vacas, luego vienen materiales, plata y oro, luego personas, siervos y siervas, y luego otra vez animales, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi hermano, verso 36, dio a luz en su vejez a un hijo, a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Sigo leyendo, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. En el verso 24, la palabra que se usa como criado, porque cualquiera podría decir, es que ahí no dice esclavo, ahí dice criado, era un empleado. Bueno, pues la palabra que se usa es ebed, en hebreo, ebed. Y esa palabra se traduce como cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo, sirviente, y se deriva de la palabra abad, que significa trabajar en todo sentido, y por implicación significa servir, arar la tierra, cultivar, esclavizar. Entonces el hombre que habla en este pasaje se reconoce como esclavo de Abraham y reconoce a Abraham como su amo. Verso 37, y mi amo me hizo jurar diciendo. En el Antiguo Testamento se permitía la esclavitud, pero se establecían leyes para proteger a los esclavos. Y cuando digo en el Antiguo Testamento me refiero dentro del pueblo de Israel, porque habían otros pueblos en el mismo periodo que tenían sus propias leyes, sus propias costumbres, su propia forma de tratar a los esclavos. Y cuando Dios llamó a Abraham, como dijimos, ya él tenía esclavos. Y cuando se dan las leyes a Israel, Israel venía de la esclavitud. Salió, con la ayuda de Dios, conquistó pueblos
y adquirieron esclavos también. Y algunos de ellos ya se habían hecho ricos en alguna manera y habían adquirido esclavos. Entonces Dios ve la necesidad de poner leyes sobre cómo tratar a los esclavos y así limitar el uso por parte de los amos sobre estos esclavos. Y vamos a leer en Deuteronomio 15, 12 al 18. Hay otros pasajes paralelos que hablan de esto, pero por razones de tiempo vamos a leer Deuteronomio 15, 12 al 18, que nos dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea. Aquí estamos hablando de que un hebreo, por una necesidad, podía decirle a otro: me vendo a ti como esclavo. Y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. O sea que ese tipo de esclavitud no era permanente. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Es decir, lo despedía, ya era libre y no podía irse con las manos vacías. Dice: le abastecerás literalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Es decir, le haría una marca permanente en la oreja. Y será tu siervo para siempre. Y así harás también a tu criada. Pero esto ya es una esclavitud voluntaria, si se quiere. Es decir, esta persona llegó el tiempo de su libertad, pero él dice, tal vez dice: me reconozco incapaz de sobrevivir allá afuera. Aquí me va bien, me tratan bien, tengo todo lo que necesito. Prefiero quedarme como esclavo que ser libre. Verso 18: no te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Es decir, el amo ahora dice: caramba, se me va me cuesta la mitad que cualquier otro obrero. Sí, pero es que le has pagado la mitad durante 6 años, le dice el Señor. Así que no te sientas triste, ya te bendije y te voy a seguir bendiciendo. Entonces, esas eran leyes sobre la esclavitud. Hay más todavía, ya vamos a leer. Entonces, ¿quiénes podían ser esclavos según la Biblia? Los esclavos podían ser extranjeros capturados en guerra, personas vendidas por sus padres o incluso individuos que se vendían a sí mismos como esclavos para pagar deudas. También se mencionan esclavos domésticos y trabajadores contratados que podían ser considerados como esclavos en algunos contextos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la esclavitud, tal como se practicaba en la antigüedad, no es compatible con los valores cristianos de igualdad y dignidad humana. Vamos a ir a Levítico 25, 35 al 40. Levítico 25, 35 al 40. Y esta es una lección para nosotros. A veces somos un poquillo duros de corazón. Levítico 25, 35 al 40 nos dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Recuerden que Israel tenía leyes para los extranjeros. No tomará de él usura ni ganancia, si no tendrás temor de ti. O sea, si le presta plata, no le cobre intereses, es lo que está diciendo. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Voy a saber esta parte.
Anda mi nieto por ahí haciendo fiesta. Bueno. Y vean que la esclavitud no era permanente. En el año del jubileo, esa persona debía ser liberada. ¿Okay? Es importante tener en cuenta que la interpretación de todos estos pasajes y su aplicación en la sociedad actual es un tema que es controvertido. De hecho, hoy pasé todo el día, literalmente todo el día, estudiando el tema. Y desde que la hermanita Teresa fue que la que originó esta conversación, yo Sí, vengo, señor. amén, yo vengo investigando sobre el tema. Entonces, es un tema controvertido y que muchas religiones y grupos cristianos han rechazado la esclavitud como una práctica inmoral e incompatible con los valores cristianos. Sin embargo, todavía hoy hay culturas que mantienen la práctica de la esclavitud de diferentes formas. Estaba leyendo ahora, se estima que hay unos 50 millones de personas alrededor del mundo, y estos no son datos actuales, son datos de hace algunos años, que padecen alguna forma de esclavitud. Trata de blancas, niños, siendo trabajos peligrosos o trabajos insalubres en condiciones de esclavitud. 50 millones de personas alrededor del mundo, según ese dato, y es de hace varios años. O sea que eso ha aumentado. ¿Qué dice la Biblia sobre la esclavitud en el Nuevo Testamento? La Biblia aborda el tema de la esclavitud en varios pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, de alguna forma. En el Nuevo Testamento vamos a ir a Efesios 6, 5 al 9. Allí se exhorta a los esclavos a obedecer a sus amos terrenales, con temor y temblor, pero también se les recuerda a los amos que tienen un amo celestial que es justo y no hace acepción de personas. Asimismo, se exhorta a los amos a tratar entonces a sus esclavos con justicia y equidad. Veamos Efesios 6, 5 al 9. Nos dice, siervos, o sea, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y bueno, es que ahí habla de esclavos, hermano. ¿Cómo nos afecta esto hoy? Bueno, yo podría decir que yo no tengo patronos. Es decir, se supone que Santiago y yo en la oficina somos nuestros propios jefes, pero tenemos clientes y tenemos que darle a nuestros clientes un servicio. Y ese servicio tiene que ser de calidad. Pero además ese servicio tiene que llevar un componente de testimonio. Es decir, tenemos que ir más allá. Tenemos que ser mejores que nuestra competencia. Pero no hablo solo en el sentido técnico, sino en el sentido ético también. Tenemos que darles un testimonio de que primero servimos a Dios y después les servimos a ellos. Y que hacemos lo necesario para que reciban un servicio completo. No al ojo, es decir, no solo a lo que, como quien dice, en la ley del mínimo posible. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Entonces, nosotros que supuestamente no tenemos jefes, vemos a nuestros clientes, que en realidad son como jefes, como representantes del Señor. Y al servirles a ellos, entonces hacemos el servicio como si fuera Cristo el que nos está, por así decirlo, pagando por hacer ese trabajo. Hacerlo de la mejor manera posible. Y créanme que hay clientes difíciles. Como decimos algunos, hay clientes que nos sacan la piedra, ¿verdad? Que sacan no precisamente lo mejor de nosotros, pero sí lo mejor de nuestras
frustraciones a veces. Y a ellos también hay que servirles como si fuera Jesucristo mismo. Bien. Verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sea esclavo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Algunos tenemos la oportunidad de ser jefes, gerentes, patrones. Y vosotros, amos, haced con ellos, ¿con quiénes? Con los esclavos, o en nuestro caso, con nuestros empleados o subalternos. Lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, si soy gerente, voy a tratar a mis subalternos con la dignidad que Cristo los trataría. Y creo que eso me va a generar más respeto que la ley del temor, que la ley del poder, del porque puedo. Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Gerentes, jefes, dueños de empresas, hagamos con nuestros empleados lo que es justo y recto delante del Señor, sabiendo que nosotros tenemos también un gerente general, un presidente ejecutivo en los cielos, que está fijándose en cómo actuamos y reflejemos a Cristo en todas nuestras relaciones. Entonces podemos ver que se les dice a los amos que traten a los esclavos con justicia y equidad. ¿Sabe? Yo no entiendo porque lo he visto, dolorosamente lo he visto. Personas que se llaman cristianas, que contratan a alguien y que hacen lo posible por no reportarlo a la caja del Seguro Social, por reportarle un salario inferior al que realmente gana, por defraudar a ese empleado que está contratando, pero se llaman cristianos. ¿Sabe qué? Mejor no tenga empleados. Mejor no los tenga. Si no puede pagar las cargas sociales, contrate servicios profesionales. Hagámoslo de otra manera. Entonces, todo esto que estamos viendo implica, además, que esta costumbre humana, nacida, ahora sí, evidentemente de la maldad del corazón del hombre. Dios no creó al hombre para ser esclavo. Dios lo aprovechó para dar al hombre una lección espiritual, como vamos a ver más adelante en el estudio. En Filemón es una carta cortita, ¿verdad? Es una carta cortita, habla de un esclavo que se escapa, conoce a Cristo a través de Pablo y resulta que el amo era otro hijo espiritual de Pablo. Entonces, Pablo le hace una carta, se la envía con el esclavo cuando envía al esclavo de vuelta. Y vamos a leerla. Busquemos la epístola de Filemón. En el Nuevo Testamento, la carta a Filemón, donde Pablo intercede por un fugitivo llamado Onésimo, pidiéndole a su amo cristiano que lo reciba de vuelta como a un hermano en Cristo. Esclavo sí, pero hermano en Cristo. Dice la epístola a Filemón: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, además era un siervo de Dios, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Tenían una iglesia en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria en ti de mis oraciones. Quiero que vean el respeto, el cariño con que Pablo se dirige a Filemón acerca de este esclavo. Porque doy gracias a Dios
Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre en memoria de ti en mis oraciones, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es decir, Filemón era un hombre que estaba haciendo bien las cosas delante de Dios en la iglesia del Señor. Por lo cual, le dice Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ahora Pablo le dice, yo sé que reconoces mi autoridad. Más bien te ruego, y cambia el tono, más bien te ruego, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Recuerden que esta carta fue escrita en medio de la prisión de Pablo cuando iba a ver al César, ¿verdad? Él apeló a César y fue prisionero por hacer eso para ir a ver a César. Se conoce como una de las cartas de la prisión. Le dice, verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese de necesidad, sino voluntario. Es decir, Pablo está aquí reconociendo la propiedad de Filemón. Recuerden que Onésimo era un esclavo, era propiedad, según la ley romana. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Con qué delicadeza dice, se escapó, ¿verdad? Era un fugitivo, él se escapó. Con qué delicadeza dice Pablo, se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí. Pero cuanto más, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como en mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Ven qué carta más respetuosa para decirle a un dueño, a un hombre rico que tenía un esclavo, que se le había escapado y que literalmente lo podía matar? Recíbele como el mismo, es decir, no le hagas daño, más bien cuídalo, como si fuera yo mismo. Entonces, vea la dignificación de la persona que hace el Señor en el Nuevo Testamento, aún en condición de esclavitud. Sin embargo, vea que no le dice, tienes que dejarlo libre, porque ahora es un hermano en Cristo. ¿Observaron eso? Le pide que lo reciba. ¿Y por qué hace esto? Porque Pablo sabía que según las leyes de la época, ese amo podía mandar a matar a ese esclavo. Y sin embargo, lo que le pide es que lo reciba y que lo acoja, como a un hermano en la fe. Es importante tener en cuenta entonces que la palabra de Dios no aprueba la esclavitud como una institución divina, sino que reconoce su existencia en la sociedad de la época y da instrucciones, primero a los israelitas en el Antiguo Testamento y luego a los cristianos en el Nuevo Testamento sobre cómo deben comportarse en relación con ella, tanto los que son amos como los que son esclavos, y me refiero a ambos grupos como convertidos a Cristo. Amos convertidos a Cristo, esclavos convertidos a Cristo.
También hay instrucciones en el Nuevo Testamento para los esclavos que se han convertido al Señor. Vamos a ir a Tito 2, 9 al 10. Tito 2, 9 al 10. Y lo vamos a leer, por favor. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Y si bien es cierto que el Señor en otros pasajes le está dando instrucciones a los amos sobre cómo tratar a los esclavos, vean que en este pasaje, aquí le está hablando a los esclavos y no les pregunta qué tipo de amo tienen. Simplemente les dice, sean respetuosos, obedezcan, háganlo con agrado, con gusto. ¿Por qué? Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, por buen testimonio. Nosotros, como empleados, como servidores, sea en condición profesional o sea en condición de planilla, de subordinación, sirvamos a nuestros jefes con amor, dando un buen testimonio, manteniendo nuestra dignidad, por supuesto, pero no siendo arrogantes, no siendo malcriados, no respondones, dice la Biblia, sino fieles en todo, haciendo nuestro trabajo de la mejor manera posible. Como le dije una vez a una persona que despidieron injustamente en una empresa, y esa persona pues no solo que aceptó hacer el preaviso, sino que lo tenía que hacer porque necesitaba ese dinero. Y ustedes saben que en Costa Rica el preaviso, si el empleado se niega a hacerlo, se lo pueden cobrar. Entonces, yo le dije, mire, trabaje este mes como nunca en su vida lo ha hecho. Y haga que en la empresa extrañemos su presencia y lamentemos su partida. Y así lo hizo esa persona. Y poco le faltó a los jefes para decirle que no se fuera. Al final se colocó en una buena empresa con un mejor puesto. Pero creo que dio una enseñanza y aprendió algo mejor, ¿verdad? Es decir, hizo que la empresa se arrepintiera de haberlo despedido. Porque dijeron, no sabíamos que teníamos tan buen trabajador. Entonces, sin responder, sin pelear, le cerró la boca a todo el mundo. Y ojalá que nosotros, de esa misma manera, trabajemos de tal forma que nuestros jefes, que nuestros patrones, lamenten prescindir de nosotros o tener que prescindir de nosotros. Pero que lo hagan porque digan, yo no sabía que ese cristianito era tan buen trabajador, tan dedicado. De haberlo sabido antes, no lo hubiera despedido jamás. Trabajemos de esa manera. Y que si nos despiden sea por buenos y no por malos. Finalmente, ¿qué dijo Jesús sobre los esclavos? Bueno, no hay muchas referencias en los evangelios sobre algo que Cristo haya dicho en contra de la esclavitud. Sin embargo, sí utilizó el tema para enseñar a los judíos y a sus discípulos que comenzaron a creer en él. Vamos a ir a Juan 8:31 al 34. Juan 8:31 al 34. Él estaba hablando con unos judíos recién convertidos y les recordó cuando habían sido esclavos en Egipto. Veamos lo que pasa. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos, Juan 8:31 al 34, al 35, perdón. Juan 8:31 al 35. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y como que eso les molestó un poquito, entonces le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Estos judíos olvidaron que Israel fue esclavizado por 400 años en Egipto y que Dios tuvo que liberarlos utilizando principalmente a Moisés para que les llevara el mensaje y para que los guiara. Además, olvidaron que estaban dispuestos a volver a Egipto a ser esclavos solo para tener, según ellos, asegurada su comida. Vamos a Éxodo 16:4 para que vean la pobreza de corazón de aquellos judíos. Y eso me recuerda a mí mismo y a muchos de nosotros. Y les decían los hijos de Israel, Éxodo 16:4, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué pueblo más agradecido, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, accedemos a cosas que van en contra de los principios éticos, morales, que Dios nos ha dado a nosotros en su palabra, con tal de tener un salario? No confiando en que Dios puede proveernos si confiamos lo suficiente en Él. Vieran ustedes en mi profesión cómo se nos pide ayudar a defraudar al Estado. Y pueden preguntarle a Santiago que tenemos poquísimos clientes en la oficina, no llegamos a 10, porque precisamente nosotros no accedemos a ciertas cosas. Y le decimos al cliente con firmeza, con respeto, pero con firmeza, nosotros no vamos a entrar en ese juego. Es difícil, ¿verdad? Porque hay clientes que no se han querido quedar con nosotros porque no entramos en el juego. ¿Cuál juego? El juego de evadir o de eludir impuestos. En mi vida profesional he recibido clientes que tenían deudas millonarias con el Estado y no pensaban pagarlas. Y comencé a trabajar con ellos, y los que no aceptaron las políticas que quería yo poner en la empresa respecto a la parte tributaria, pues simplemente los apartamos, y los que se quedaron aprendieron a pagar impuestos de manera justa. Y hoy más bien me llaman y me dicen, mira, ya pagamos los impuestos. Y pusieron al día sus deudas. Le digo que no es la mayoría. ¿Okay? Les digo que no es la mayoría. Es una minoría muy pequeña, por cierto. Pero esos clientes se quedaron y pagan sus impuestos, gracias a Dios. Si son justos o no son injustos, eso yo no lo puedo valorar ahorita. Se dice que nuestro país tiene voracidad fiscal, es decir, cobra más impuestos de los que necesita para pagar el despilfarro propio del gobierno. Pero es el país en el que vivo y son las leyes que tengo que respetar. Y Dios ha provisto ahora para mí y para mis clientes la obediencia que hemos hecho en el pago de impuestos. Entonces, creo que podemos, como hijos de Dios, dar testimonio en nuestro trabajo, haciendo un buen trabajo, haciendo un trabajo diligente y no accediendo a cosas que van en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Bien,
Además, Cristo, conociendo el contexto de la esclavitud en sus días, utiliza esta figura para dar una lección de servicio a sus discípulos. Vamos a ver los pasajes. Mateo 20, 26 al 27, que nos dice, antes de la fiesta de la... perdón. Ok, voy a abrir el pasaje, Mateo 20, 26 al 27, porque creí que lo había transcrito, y no lo hice. Si alguno ya lo tiene, me lo puede leer. Sí, se lo leo. Amén. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Wow. Muy bien. Muy bien. ¿Hasta qué pasaje leíste? Porque te pasaste un poquillo, pero estuvo muy bien. No, hasta el 28, 26 al 28. Ah, leíste hasta el 28. Ok, Sí, perfecto, perfecto. Si yo no anoté el 28, pero me parece muy apropiado lo que dice el versículo 28 también, porque el mismo Jesucristo nos da ejemplo cuando Él dice que Él vino para servir y no para ser servido. Cuando la Biblia dice que Jesús tomó forma de siervo, literalmente dice que tomó forma de esclavo. Eso es literalmente lo que está diciendo, ¿verdad? Al punto de que en obediencia entregó su vida en rescate por todos nosotros. Y luego en Juan 13, 1 al 17, vuelve a darles otra lección utilizando la figura de la esclavitud, cuando le daba los pies a sus discípulos. Dice Juan 13, 1 al 17, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, recuerden que este Jesús era un hombre, ¿ok? Como usted y como yo. Es decir, ese conocimiento él lo tenía, pero el sufrimiento que llevaba, lo llevaba en un cuerpo mortal, de carne y hueso. Y como Dios, en su parte espiritual, sabía todo lo que iba a sufrir. No es lo mismo que a usted le digan que le van a pegar, a que usted sepa cuánto le va a doler lo que le van a pegar. Son dos cosas diferentes. Y él sabía cuánto le iba a doler y él sabía cuánto iba a sufrir. Por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y dice, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, se la puso en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El lavar los pies era una labor destinada solo para los esclavos y para los de más baja categoría. Había esclavos que servían la mesa, había esclavos que atendían a los amos para vestirse o para otras cosas, y habían esclavos que hacían las labores más bajas de la casa, más sucias, por así decirlo. Y una de esas labores que nadie quería hacer era lavar los pies, porque los pies andaban por todo lado, eran sandalias, las calles no eran precisamente pavimentadas, la gente sudaba mucho, y ya ustedes pueden imaginarse cómo estaban esos piecitos, ¿verdad? Y esa labor la empezó a hacer Jesucristo con sus discípulos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y podemos juzgar a Pedro, pero Pedro estaba pensando, esta es la labor que hacen los esclavos de más baja condición. ¿Cómo mi Señor
va a hacer esto para mí? Entonces Jesús le respondió, y me imagino que en un tono fuerte, porque Pedro no entendía así como, por favor, Pedrito, no, Pedro no era de esos. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esas palabras son fuertes. Entonces Pedro entró en razón y le dijo, Simón Pedro, no solo mis pies, Señor, sino también las manos y la cabeza. Quizá Pedro ya entendió. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a su mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y aquí nos da una gran lección de servicio. A veces creemos que tener una posición en la iglesia, ser un líder, es ser muy importante. Ser el pastor de jóvenes, el pastor de adultos mayores, el pastor de misiones, es ser muy importante. Y no entendemos que cuando Dios nos da una posición de servicio, es precisamente eso, una posición de servicio. Y entonces, ese es el que está por debajo de todos y no por encima. Es el que tiene que servir a todos los demás y no al revés. Y como le dijo a sus discípulos, el que quiera ser el primero de ustedes tendrá que ser el esclavo de todos. Porque el que da los reconocimientos es el Señor. ¿Cuántas veces vemos ahora a jovencitos y no tan jovencitos en las iglesias diciendo, es que yo soy líder? ¿Será que entienden lo que es ser un líder? ¿Por qué mejor no usan la palabra siervo? Porque hasta siervo, como si fuera gran cosa. ¿Sabía que si uno es siervo, no puede llamarse grande? Porque el siervo no es grande. ¿Qué dice el Señor? El siervo no es mayor que su Señor. Entonces, si soy siervo es porque soy menos. Soy menor que. Y estoy obligado a obedecer. Y estoy obligado a servir. Lo cierto es que nosotros antes éramos esclavos del pecado y todo aquel que no se ha arrepentido de su pecado delante de Dios es esclavo del pecado y condenado por la eternidad. Hay varios pasajes, ya estoy terminando, que nos dicen, por ejemplo, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La del pecado. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes si ahora somos hijos de Dios. Si digo que soy hijo de Dios y sigo viviendo como vivía antes, si nada ha cambiado afuera, entonces probablemente nada haya cambiado adentro. Porque en el Hijo de Dios los cambios ocurren de adentro hacia afuera. El cambio que ocurre adentro con la llegada del Espíritu Santo al corazón tiene que manifestarse afuera. Y si no hay manifestación externa de lo que Dios ha hecho en mi vida, posiblemente es que Dios no ha hecho nada en mi vida. ¿Sí me explico? Si soy salvo, si soy un hijo de Dios, voy a andar como un hijo de Dios. Romanos 8:15, pues no haber recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y aquí hablamos de algo muy lindo que es la seguridad de la salvación. Yo no tengo que andar con miedo de perder mi salvación. Mi salvación no depende de lo que yo haga. Depende de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y eso no es licencia para pecar. Eso no es permiso para hacer lo que me da la gana. Eso es lo que me obliga a ser obediente a mi Dios. Lo que me obliga a ser el siervo de mis hermanos. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, o en otra versión, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero vea que este pasaje nos aterriza. Fuimos libertados del pecado y hechos esclavos de Dios. Y el esclavo no discute, el esclavo no cuestiona, el esclavo obedece. Ahora, en cuanto a nuestra relación con Dios y con los demás, en Cristo se nos enseña a vernos y tratarnos como iguales. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque vosotros todos sois uno en Cristo Jesús. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se nos exhorta a andar como personas libres de la esclavitud del pecado, no para hacer lo que queremos, sino entendiendo que ahora somos siervos, esclavos de Dios. Primera de Pedro 2:16 nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, esclavos de Dios. Y como dijimos, el esclavo no cuestiona, el esclavo obedece. Y el Señor, que es grande en misericordia, ahora extiende a todos los hombres su gracia y les ordena arrepentirse. Si usted todavía es esclavo del pecado, si usted no tiene la seguridad de que al morir tiene la vida eterna, de que al morir estará en la presencia de Dios. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Él pide de usted arrepentimiento. Eso significa que usted reconozca que es pecador, que no hay nada que usted pueda hacer para alcanzar la salvación, porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Y que rinda su vida a los pies de Cristo, que le pida perdón por su pecado al Señor y que acepte el sacrificio de Cristo como el único medio por el cual Dios le perdona a usted. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo, la Biblia nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. También dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dicho de otra manera, si Cristo aún no ha venido, es porque espera que más almas se salven. Y depende de usted y de mí, que conocemos al Señor, llevar este mensaje a aquellos que no lo conocen. Yo quiero que Cristo venga, pero quiero que me encuentre predicando. Quiero que me encuentre dando testimonio de Él. Quiero que me encuentre haciendo su voluntad y no la mía. Lamentablemente creo que la mayor parte del tiempo hago la mía y no la de Él. Pero espero que el Señor me dé las fuerzas para cambiar eso en mi vida también. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. No sé si hay preguntas.
voy a dejar esto abierto porque estamos hablando del tema de la esclavitud. Si algún hermano quiere aclarar algo más, aportar algo más al tema. Hermano, siempre me ha gustado mucho el, la comparación que se hace acerca de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Que Jesucristo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis Lo que yo lo que yo os mando, ¿verdad? Entonces nos pone en un puesto de amistad si somos obedientes, pero nos aclara que somos libres, pero a la vez somos esclavos para obedecerle a Él, ¿verdad? Por agradecimiento, ya no para cumplir una orden y ya, sino por agradecimiento, porque estamos realmente siendo tan formados y forjados en sus manos para ser instrumentos para bendición, definitivamente, ¿verdad? lo veo de esta manera. Somos libres para obedecer a Dios. Hermano, Amén. y después hermanito Edgar. Hermano Luis, adelante. Gracias, mi hermano. Nada más una pregunta para entender este término. La esclavitud tiene connotación de no recibir salario, no recibir paga. Pero, ¿qué de la explotación? Por ejemplo, lo que hacemos con los hermanos del norte, a veces, aquí en Costa Rica, ya para hablar más prácticamente. Ok, para mí es una forma de esclavitud. En Israel y en la antigüedad, habían esclavos que recibían un pequeño salario. Usted vio que en el Antiguo Testamento, cuando un hombre se vendía por para ser esclavo a sí mismo, se le pagaba la mitad del jornal. Servía a tiempo completo, pero se le pagaba la mitad del jornal. Entonces sí Sí, recibía pago. O sea, en la Biblia, estoy hablando por mandato del Señor, el esclavo sí recibía un pago. Inclusive los esclavos podían ahorrar lo suficiente para comprar su libertad en algún momento. Ahora, en otras culturas, los esclavos no recibían ningún pago. Es decir, comida y agua para que no se murieran de hambre y y pudieran seguir listo. trabajando, ¿verdad? Pero eso no es el mandato bíblico. Es decir, ese no es el trato que en la Biblia Dios le da o le ordena a los israelitas que le den a los esclavos, sino que deben tratarse con dignidad y con respeto. Hermano Luis, tenés tu manita levantada. Sí. Nada más un comentario, Eric, de esclavitud moderna, porque estábamos hablando, la esclavitud moderna la considero yo ahora son las deudas, que la gente comienza a construir castillos sin tomar en cuenta el costo, y ahí podemos meter las tarjetas de crédito, los préstamos, los garroteras, y al final la gente termina siendo esclava. Y por ahí me encontré un pasaje que está en Proverbios que dice, el rico se enseñorea del pobre, y el que pide prestado es siervo del que presta. Es esclavo del que presta. Entonces tenemos que tener cuidado. O sea, endeudarse no es mal, pero sí saber manejar la deuda. Y actualmente vemos cómo está mucha gente endeudada y no sabe para dónde coger, y muchos países también, ¿no? Que no vivamos por encima de nuestras posibilidades. Y el hermano Edgar tocó un tema, ¿verdad? Acerca de los extranjeros que vienen a nuestro país pidiendo ayuda, buscando trabajo porque en su país hay hambre y encuentran una forma, un ingreso un poquito mejor acá que les alcanza para subsistir, porque eso no es vivir, en Costa Rica y enviar dinero para que sus familias estén un poco mejor, en este caso en Nicaragua o otros países. He encontrado haitianos, jamaiquinos, venezolanos, colombianos, cubanos, en estas condiciones. Y sí, hermano Edgar, usted tiene razón, para mí es una forma de esclavitud. A la que en nuestro país, no vamos a hablar de otros países, a la que en nuestro país se somete a personas que porque vienen indocumentadas, se les paga un sueldo de hambre, se les trata como les da la gana y se les somete a jornadas que van más allá de lo que la ley estipula y no se les dan las garantías que nuestras leyes les conceden.
Y ¿sabe qué es lo más triste? Que hay algunos cristianos que caen en eso. Que lo haga un impío no es que sea menos malo, pero es un impío, es una persona que no conoce al Señor. Pero que un hijo de Dios trate de esa manera a otra persona, yo me cuestiono si este cristiano realmente conoce a Cristo o si realmente entiende qué es lo que Dios manda acerca del trato con los demás. Porque creo que con lo que hemos leído entendemos que aunque sea una persona en una condición socioeconómica diferente de la nuestra, tenemos que tratar a esa persona con la dignidad que Cristo le trataría. Darle la dignidad que Dios le daría. Y que de esa manera, si esa persona no conoce al Señor, podríamos nosotros tratar a esa persona, traer a esa persona a los pies de Cristo. Adelante, hermano Edgar. En nuestro país tenemos dos prácticas muy duras, que es lo que es la zafra, lo de la caña, y la recolección de café en esas montañas que vienen mucha gente de los indios Cuna. Hay demasiados que vienen y en realidad vienen apenas así como para llevarse unos frijolitos para atrás. Sí, y estas personas sufren bastante por las condiciones en que se da su trabajo. Bueno, Sí, vamos gracias. a tocar aquí Bueno. la transmisión. Gracias por sus comentarios. Si quieren nos quedamos un ratito. Vamos a dejar